que entre los refugiados que están llegando a nuestro país hay infiltrados estadounidenses para causar miedo en nuestro país, y que esos infiltrados forcen a las autoridades de Estados Unidos a una invasión a México con el pretexto de la seguridad nacional, en las cuales pudieran consolidar una red de cargamento desde cualquier país de América Latina, traerlos a México y de aquí llevarlos a Asia, Europa o Estados Unidos. Lo que les platicaba de Vicente Fox es muy sencillo. Llegó gente de allá, empezaron las operaciones por medio de empresas fantasmas que establecían contactos tácticos y operativos con grupos delincuenciales. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar a muchas más personas. Abro este video, inicio este video haciendo un poco de memoria. ¿Te acuerdas quién era el presidente en el año 2000? Efectivamente, Vicente Fox. En ese año se nos acusó de ser los lacayos de George Bush, los lacayos de Estados Unidos. Curiosamente, en ese tiempo inició el conflicto allá en Medio Oriente y por supuesto llegaron algunos refugiados de aquella nación. En ese entonces también se liberó una persona de apellido Guzmán que estaba encarcelado en Puente Grande, y con su liberación se consolidó el crecimiento de la organización delincuencial de Sinaloa. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues que curiosamente con este crecimiento las relaciones de esta organización delincuencial con el país de Medio Oriente crecieron, y con ella, por supuesto, la producción. Creció la producción también de billetes de billetes verdes, para George Bush y por supuesto para Vicente Fox. Aquí quiero llegar con este recuerdo, bueno, pues a una teoría que quiero abordar en este video. Es una teoría conspiranoica, es una idea sustentada en varios eventos históricos. ¿Qué tan conspiranoico te suena que entre los refugiados que están llegando a nuestro país hay infiltrados estadounidenses para causar miedo en nuestro país? Y que esos infiltrados forcen a las autoridades de Estados Unidos a una invasión a México con el pretexto de la seguridad nacional. Esto ya ha sucedido históricamente y no son lejanas las alianzas entre los delincuentes mexicanos y los delincuentes estadounidenses, y tampoco son lejanas las alianzas entre los delincuentes mexicanos y los delincuentes de Medio Oriente. Para que se den una idea, esta nota la puedes encontrar en BBC News Mundo, en la que hablan de los secretos de la expansión de la organización de Sinaloa. Este es el delincuente que estábamos mencionando en la última vez de su captura, y hablan de varios factores que benefició a la organización delincuencial de Sinaloa. Pues esta batalla que afectó la producción y abrió nuevas fronteras a la exportación de sustancias ilícitas producidas en las montañas de Durango y Sinaloa. ¿Qué más les ayudó? Pues que creció la demanda de sustancias ilícitas en países consumidores, especialmente en Estados Unidos. Los colombianos no pudieron hacerle frente a todo esto, y pues esto ayudó a los sinaloenses. ¿Qué quiero decir con esto? Los sinaloenses, por más que queramos sentir nuestro gran nacionalismo, nuestro gran patriotismo, los delincuentes de nuestro país no son los que tienen las mayores ganancias de las sustancias ilícitas. Los delincuentes de Estados Unidos, los que lavan el dinero, sí. Y con esto no me quiero meter en ningún problema con nadie, pero es una realidad que el dinero de la delincuencia organizada le deja grandes dividendos al sistema financiero mexicano, pero también al sistema financiero estadounidense, que tiene
a varios aliados en aquel país de Medio Oriente. Miren, hablan de, está muy buena esta columna, hablan de cómo creció también con las empresas mediante estas organizaciones multinacionales en las cuales pudieron consolidar una red de cargamento desde cualquier país de América Latina, traerlos a México y de aquí llevarlos a Asia, Europa o Estados Unidos. También dice que son expertos en logística, en hacer rutas y abrir nuevos mercados, tienen representantes de ventas en muchos países del mundo y entregan sus sustancias en precio y en tiempo. Esto fue otra de las cosas que los apoyó a pues crecer. Regresando al tema de Vicente Fox, regresando al tema de esta teoría conspiranoica, pues hablamos de esta flor que se da allá en Medio Oriente, del petróleo y de los intereses de Estados Unidos por ocupar esa nación. Así como en Medio Oriente se da este tipo de cosas, en México también tenemos petróleo y más importante que esta flor tenemos el litio. Por lo tanto, si con el pretexto del temor que se está dando en aquel país, Estados Unidos pudo invadir, con ese mismo pretexto podría invadir a México. Miren qué curioso que aquel país tiene con una reserva de cobalto y de litio, quienes son minerales muy utilizados en la tecnología actual, por ejemplo en las baterías, en los celulares o incluso en los autos eléctricos. Tiene México y aquel país tienen varias cosas en común. Tienen rutas comerciales, tienen un montón de delincuencia organizada, pero también tienen petróleo y tienen recursos minerales muy caros en los que Estados Unidos les tiene el ojo bien puesto y que incluso en aquel lugar, tanto como en nuestro país, ya se están aprovechando de algunos. Miren, lo que les platicaba de Vicente Fox es muy sencillo. Llegó gente de allá. Empezaron las operaciones por medio de empresas fantasmas que establecían contactos tácticos y operativos con grupos delincuenciales y empezaban a suministrar a los delincuentes de estos insumos. De hecho, una nota del Universal pues habla de las operaciones de estas organizaciones delincuenciales con grupos turcos ubicados en ese país de Medio Oriente, en este que puedes ver en tu pantalla, para abastecerse de sustancias ilícitas que distribuyen ellos mismos en Europa y en Estados Unidos. Es interesante que los grupos mexicanos, principalmente la Gran Alianza de Sinaloa, han estado abriendo caminos para el abastecimiento de sustancias ilícitas hacia el mercado de Estados Unidos y están tomando posiciones en el mercado mundial y hablan pues de varias cosas. Así como puedes ver en tu pantalla, pues toman Afganistán como un ejemplo de cómo Estados Unidos los invadió y un ejemplo de cómo Estados Unidos podría en su momento invadir a nuestro país. Ojo, el primer presidente que invadió aquella nación de Medio Oriente era de origen republicano. Hoy está un demócrata, pero estos demócratas han invertido más millones de dólares en esta batalla que nunca. Son estos mismos demócratas quienes han estado luchando por la libertad a cambio de extraer los recursos naturales de los países, y son estos mismos demócratas quienes han sido acusados de sembrar sustancias ilícitas en aquel país y comercializarlas mediante las organizaciones delincuenciales mexicanas. Así como lo oyes, esto fue publicado por un diario chino. Ya hablamos mucho del pasado, ahora vemos un poco de la actualidad en este video que les voy a mostrar. La situación en aquel país es crítica, viven una crisis humanitaria. Vean
algunas partes ya están tomadas por este grupo extremista y se espera que pues sigan tomadas, puesto que los intereses tanto estadounidenses como mundiales pues han permitido que este grupo crezca y que tome uno de los países más importantes en el terreno geopolítico, bueno, uno de los jugadores importantes en el terreno geopolítico. Vamos a escuchar ahora I'm not scared. If I'm a girl, you know, I know that Taliban is fighting in Maidan Shahr. That's the entry gate of Kabul. They are here. I'm not afraid of them. Ella dice que no tiene miedo de ellos. Pues amigas y amigos, llegamos al final de este video. Quiero decirles que es una pena lo que sucede y es una pena que Estados Unidos nos quiera vender esta historia de que ellos son los malos, que Estados Unidos son los buenos y que vienen a salvar al mundo. No se crean esa historia y vamos a ver, esperando pues que no nos vuelvan a aplicar una historia similar a la que le aplicaron a aquella nación. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.